la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La palabra amor que nosotros utilizamos en realidad limita mucho lo que la palabra quiere decir, porque se está refiriendo al amor de Dios. La hermana White dice en Patriarcas y Profetas, cuando el pueblo de Israel llega al Sinaí y ellos, estando esperando a Moisés, se salen de lo que deberían estar haciendo y empiezan a buscar ídolos físicos. Dice la hermana White que cuando nosotros hacemos imágenes o intentamos hacer imágenes de Dios, el problema más serio, porque en últimas, ellos, si usted lee la historia, usted se da cuenta que ellos lo hicieron porque ellos querían adorar a Dios. Ellos querían agradecer a Dios. Pero al ellos hacer imagen, tratar de hacer la imagen de Dios, no solamente degradaron eso, sino que la visión mental, el concepto mental que usted desarrolla de Dios, se degrada. Y por ende, nuestra forma de reaccionar a las cosas se degrada también. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los adventistas del séptimo día, o a los bautistas, o a los católicos, a todo el mundo. No solamente a los cristianos, a los islámicos, a los budistas. Que ha dado su Hijo unigénito, un regalo que no tiene precio. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué ocurra? Nosotros comúnmente predicamos del amor de Cristo. Y en realidad es lo primero y tal vez lo más importante, porque gracias a ese regalo, a esa misericordia que Dios tiene con nosotros, nosotros tenemos la oportunidad de poder ir a morar con Él en las mansiones celestiales. Sin embargo, este regalo es un regalo condicionado, y lo encontramos en el versículo. Para que todo aquel que en Él ¿qué? Ahora, la palabra creer se puede entender de varias formas, pero básicamente dos grandes. La primera es creer que Él existe. Ahora, los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿verdad? Creer, tener el concepto físico que Dios existe, no es difícil. Aún la gente que son ateos, en un momento de desesperación, buscan a Dios. Pero este creer que está hablando aquí no solamente se relaciona al usted físicamente entender que Dios existe. Se está refiriendo de creerle a Dios. De creer que Dios es capaz de cambiar tu vida. De creer que Dios es capaz de quitarte los problemas que tienes. Hace un tiempo, antes de venir a Estados Unidos, se me presentó una vicisitud grande. Para hacer la historia corta, por amor al tiempo, yo le pedí al Señor que me consiguiera un dinero. Y pasó la fecha límite prácticamente. La fecha límite era el martes. Martes 9 de la noche, yo necesitaba conseguir $10,000 en Colombia. Mi mamá me dice, ¿por qué no llama a su tío? Él tiene familia en Estados Unidos, pronto le puede dar esa plata. Ella no sabía cuánto estaba yo pidiendo, por cierto. Yo llamo al tío y me dice, sí, pero ahí tengo como unos $5 de muestra. Después me dice, ¿por qué no llama a esta hermanita, a quien voy a omitir el nombre? Y me dice ella, le digo yo a mi mamá, mamá, pero esta señora, nosotros vamos a la casita de ella, ayudársela a pintar, nosotros le damos comidita allá en la iglesia, nosotros le damos mercaditos, ella tiene un problema en la espalda, ella no puede trabajar, pero ella tiene familia en Estados Unidos, de pronto ya tiene plática. Mamá insistió tanto que dije, yo sabía que por quitármela de encima voy a llamar. La señora me contesta y me dice, doctor, ¿y como cuánto necesita? Entonces yo le dije, pues más o menos esto. Dijo, ¿sabe qué? A mí no me gusta hablar eso por teléfono. ¿Por qué no viene a la casa? 9:30 de la noche. Bucaramanga. Me voy para allá. Nuevamente, para hacer la historia más corta, me hace entrar al cuarto de ella, me hace quitar el ropero que ella tiene
y en el tubo me lo quito y me dice, meta la mano ahí. Metí la mano y saqué un fajo de billetes. Dijo, ahí hay $5,000. Meta la mano otra vez. Metí la mano. Saqué otro fajo de billetes. Ahí hay otros $5,000. Meta la mano otra vez. Y metí la otra mano otra vez. Y cuando metí la mano, pensé yo le pedí a Dios $10,000. Muchas gracias, hermana. Y salí. Es creerle a Dios lo que cuenta. Ahora, mis hermanos, en realidad, lo que quiero que ustedes entiendan con estas historias es que nosotros necesitamos tener un fundamento sólido. Si nuestro fundamento está basado en, hey, yo voy a la iglesia porque tienen un buen servicio de canto, yo voy a la iglesia porque es que ya me tratan bien. Pero cuando usted no va a la iglesia a encontrarse con Cristo Jesús, cuando usted no va a la iglesia para aprender más de Cristo Jesús, cuando usted no va a la iglesia para poder enseñar de Cristo Jesús, entonces su fundamento no es sólido. Y los invito, hermanos, que si tenemos algunos de esos detalles, se los llevemos a Cristo para que nos ayude a reafirmar nuestra fe. Y en realidad el desarrollo del tema que empieza ahora, es para que nos demos cuenta cómo en realidad se encuentra, cómo puede o podría estar en realidad nuestra realidad. Los voy a invitar a que busquen el libro de Levíticos. Vamos al libro de Levíticos, el capítulo 10, el versículo 1 y 2. Vamos a estudiar una historia muy conocida por ustedes, que es la historia de Nadab y Abiú. Dice Levíticos 10, 1 al 2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre lo cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les había mandado. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Un día escuchando a alguien analizando este versículo decía, ¿cuál fue el problema de haber llevado otro fuego? Fuego era fuego, ¿no? Eso los llevó a hacer eso. Pero el problema, porque busquemos en Éxodo, capítulo 24. Quiero que busquen esto porque es muy importante. Quiero que entiendan ustedes qué experiencia tenían antes de que esto ocurriera. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 24. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Esta gente no era cualquier persona. Nadab y Abiú estaban en un grupo selecto del pueblo de Israel. Hacían parte de la clase dirigente, al punto tal que Dios los invita a subir al monte Sinaí con 70 ancianos. Esto es un honor grandísimo, tener la oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Quién era Nadab y Abiú? Eran los hijos de Aarón, que unas semanas antes de que esto ocurriera, en realidad más o menos semanas, habían sido ordenados como sacerdotes, un pueblo especial, habían recibido una comisión especial de sacerdocio. Ellos eran hijos del sumo sacerdote, sobrinos de Moisés. Dice Patriarcas y Profetas en la página 328. En su juventud Nadab y Abiú no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. La disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en lo recto, le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos.
No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos, quiero enfatizar esa palabra, en su obediencia y a los requisitos de Dios. ¿Por qué les pasó esto a estos muchachos? Vamos a buscar ahora otra historia para entender por qué. Vamos a buscar en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 2, el versículo 2. Y vamos a estudiar una historia que es relativamente paralela. Es la historia de Ofni y Finés, hijos de Elí. Mis hermanos, hijos de Elí. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, sería bueno leer todo desde el 12 en adelante, pero voy a saltarme al versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová los pecados de los jóvenes, hablando de Ofni y Finés, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora yo les digo esto, mis hermanos. Estos jóvenes, cuando traían las ofrendas, los carneros, las ovejitas para sacrificarlas, ellos exigían más de lo que debían supuestamente tomar. Les robaban. Y no solamente se lo estaban robando en realidad a la persona, se lo estaban robando ¿a quién? A Dios. Ahora, bueno, digamos que la situación estaba difícil y tocaba hacer eso, cualquier explicación que ellos tuviesen para hacerlo. Pero entraban mujeres al tabernáculo. ¿Quién era Ofni y Finés? Eran hijos de Elí, sumo sacerdote, muy parecido como lo era Nadab y Abiú. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que ellos tenían conocimiento de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos dicen que ellos tenían conocimiento de Dios? Oiga, ustedes acabaron de leer en la Biblia que dice que no lo tenían. Ellos habían, escuchen esto, mis hermanos, ¿están seguros que no tenían o sí tenían? Porque ellos habían vivido, crecido con el sumo sacerdote. Ellos conocían muy bien todos los rituales, conocían muy bien todas las reglas. Pero yo les decía a ustedes que creer es una cosa y creer es otra cosa. Y ellos puedan que tuviesen la información de quién era Dios y cómo Dios le gusta que funcionemos. Pero ellos no conocían a Dios. Ahora, la pregunta clave viene ahora. ¿Por qué Dios destruyó a los dos primeros jóvenes? ¿Será que si leemos el versículo 23 dirá, versículo 23, que salió fuego también delante del santuario después de que ellos se acostaron con estas damas y los consumió? Ahí no dice eso. ¿Por qué Dios no destruyó a los primeros y los segundos? Si ustedes estuvieran en la junta de iglesia y les llegara aquí el caso, estos hermanos presentaron la doctrina incorrecta en el púlpito. ¿Los borramos o no los borramos? A lo sumo les hablamos, les decimos, no los bajamos a pasar atrás a la plataforma hasta que no entiendan qué es lo que tienen que hacer. Pero si le llega a usted en junta de iglesia, estos hermanos que entraron a la iglesia y hicieron toda esta cantidad de cosas terribles, yo creo que la gente tendría más propensidad de sancionar a este segundo grupo de personas. Ahora, ¿por qué Dios no lo hizo? Dejemos que la misma Biblia nos conteste. Les voy a invitar. ¿En dónde está la historia de Nadab y Abiú? ¿Lo leímos en Levíticos? Levíticos, el capítulo 10, ¿verdad?
Ok, vamos a regresarnos rápidamente a Éxodo 40. Es el último capítulo de Éxodo. Éxodo 40, el capítulo 40, el versículo 33. Dice así: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés, ¿qué? ¿Qué terminó? El tabernáculo. Ok, muy bien. Ahora creo que pasen la hoja y encuentren el capítulo número 1 de Levíticos. ¿De qué habla? El título dice los holocaustos, ¿verdad? Capítulo 2, las ofrendas. Capítulo 3, ofrendas de paz. Capítulo 4, ofrendas del pecado, por el pecado. Parte del capítulo 5 va ahí y luego sigue ofrendas expiatorias. Leyes de los sacrificios. Capítulo 7, parte de los sacrificios. Y luego viene el capítulo 8. ¿Cómo titula el capítulo 8? Ok, se termina de construir el santuario. ¿Y luego qué viene? Bueno, el santuario está nuevo. Como dirían los puertorriqueños, está nuevo de paquete. No lo han usado. Y para poderlo usar, ¿qué se necesitaba? La ordenación, ¿verdad? De los que iban a oficiar ahí. Y eso es lo que sigue, inmediatamente. Después de que Moisés escribe todos los diferentes ritos que necesitaban ellos tener presente. No vamos a leer el capítulo 8, pero vamos a buscar ahora el capítulo 9. Los sacrificios de Aarón. Y vamos a ir rápidamente, por amor al tiempo. 4 versículos quiero leer. Capítulo 9, versículo 4. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada de aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Ahora, yo les hacía énfasis en la palabra estricto. A Dios le gustan las cosas como Él las manda. ¿Por qué? Por algo sencillo. Él es Dios. Cuando nosotros empezamos a mirar, ¿será que esto está bueno o no? Cuando usted empieza a vacilar, Dios tiene muy claro qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Y está bien si nosotros no tenemos el conocimiento, pero cuando usted vacila, usted tiene el conocimiento. Lo que pasa es que su corazón lo está tirando para otro lado. Versículo 6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os ¿qué? Dios quiere que nosotros hagamos las cosas como Él las manda. Un ejemplo cortico. Y todos somos, entre comillas, culpables de esto. Llegan las horas del sábado santo y nos coge por fuera echándole gasolina al carro. O nos coge haciendo cualquier cosita por ahí antes de estar listos. Cosas que uno de pronto podría preparar con antelación. Eso quiere decir para mí que si el concepto de Dios está en primer lugar, es cierto, no lo es en sus vidas. Porque usted puso en primer lugar algo más. Por eso va tarde. Ahora los voy a invitar a que busquemos el versículo 22. Después alzó Aarón sus manos, esto para comprobar que Dios es fiel. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón al tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando ellos hicieron lo que tenían que hacer, ¿qué ocurrió? La gloria de Dios, la gloria de Jehová se apareció. Ahora,
¿por qué Naat y Abiú murieron? Si ustedes siguen leyendo, ahí termina el capítulo 9. Luego, ¿qué sigue? El capítulo 10. Luego, después de haber visto ellos la gloria de Dios, después de ellos saber que la presencia de Dios está en el templo, bajo la influencia, dice la hermana White, un poquito de alcohol, ellos de una forma descuidada tomaron fuego. Ahora, ¿por qué esto era importante? Porque Dios había consumido el holocausto y ese fuego era el fuego que iba a mantenerse de una forma eterna en el santuario. Ahora, guarden esto en la mente, de una forma eterna, porque eso simbolizaba que Cristo, que Dios estaba ahí en ese lugar. Cuando la gloria de Dios está presente, no puede haber pecado. Dios tiene que velar su gloria. Cuando ustedes leen Patriarcas y Profetas de una forma corrida, usted se da cuenta cómo Dios empieza a velar su gloria. El hombre cayó, luego Adán salió del huerto y Dios empieza no a alejar, simplemente hay que poner una barrera porque su gloria destruiría el pecado. Volvamos a los hijos de Eli, porque quiero que entiendan la diferencia que hay en términos bíblicos. ¿Por qué los hijos de Aarón murieron y los hijos de Eli no lo hicieron inmediatamente después de que cometieron el acto? Versículo 3 del capítulo 3, versículo 1 del primer libro de Samuel. Dice, el joven Samuel ministraba en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecer de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde está el arca de Dios. ¿Estaba en dónde? En el templo donde estaba ¿qué? Ok. Idéntico como Naat y Abiú. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Ahora, escuchen, ¿cuál era la labor de Elí? Él era el responsable de que la vida espiritual del pueblo de Dios estuviese bien. Porque él era el sumo sacerdote, así como los esposos son el sacerdote en la casa y responsables de la salud espiritual de su familia. Ahora, dice el versículo 1 que la palabra de Jehová escaseaba. Muchas veces nosotros vamos a servicios donde la Biblia no se lee como debiera ser leer. Es más, hay hogares donde los cultos no se hacen. Y dice que la palabra de Dios, ¿qué? Escasea. El sustrato por el cual usted va a crear conceptos para poder funcionar no está. Yo les había dicho a ustedes una vez, muchas personas no saben en escrito está, o no saben en dónde está escrito, o ni siquiera saben si está escrito. Porque nosotros nos hemos habituado a digerir cosas que ya han sido digeridas y no vamos nosotros al fundamento, a leer. El día que no podamos tener este bendito libro, ¿qué vas a hacer? Pero escuchen esto que está aún todavía más preocupante. Bueno, de pronto en la misma categoría. En aquellos días, sigue leyendo el versículo 1, no había visión con frecuencia. Déjenme pausar aquí un segundo. Hay un versículo en Isaías, capítulo 8, versículo 20, que dice, a la ley y al testimonio, si no es conforme a esto. Ok, dice, a la ley. Ahora, ¿a la ley se está refiriendo de qué? ¿A los 10 mandamientos? A todo lo que en la época de Isaías, cuando hablaban de la ley, están hablando del Pentateuco, del Torah. ¿Ok? Entonces, a la ley y al testimonio. ¿Y qué es el testimonio?
el espíritu de profecía. ¿Verdad? Apocalipsis. Ahora, ¿por qué quiero traer esto a colación? Porque los profetas siempre han existido. Y si ellos no creían a los profetas, no estaban creyendo el testimonio. Ahora, a la ley y al testimonio, mire que eso se repite y una y otra vez. Porque la palabra escaseaba, la ley no estaba y no habían visiones, lo cual quiere decir que nadie estaba siguiendo al espíritu de profecía. Punto que quiero hacer es, muchos de nosotros escuchamos hermosos sermones acerca del Señor Jesús, sermones de perdón, pero uno, como lo decía el hermano que predicó la semana pasada, Álvaro, a veces no encontramos esa sustancia. Y muchos de nosotros hemos olvidado leer el espíritu de profecía. Y crean mis hermanos que Dios dejó esa luz para en realidad guiarnos en estos momentos. Si ustedes no están poniendo atención de una forma concienzuda, yo les digo una cosa, no me respondan, pero ¿cuántos de ustedes tienen un plan de retiro? Yo creo que muchos de nosotros, los que trabajan, tienen un plan de retiro. Y si no tienen un plan de retiro, están pensando en eso. Ahora, ¿están ustedes haciendo un plan? Mire, yo les digo a veces a mis pacientes, ustedes tienen un plan de retiro, ustedes están preocupados por X, Y o Z, pero no se preocupan por invertir en la salud. Y si usted no tiene un plan de retiro para su salud va a pasar el cheque de cobro después. Ahora yo les digo una cosa, el día del juicio va a venir. Y si nosotros somos hallados en balanza faltos, el cheque de cobro va a pasarse. Porque Dios es infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo. Y Él es tal vez el único ser que puede poner esas dos cualidades en un mismo punto. Al punto que voy es, nosotros necesitamos buscar la palabra de Dios y los escritos inspirados para nosotros poder, en realidad, ser llamados el remanente. Versículo número 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿qué quiere decir eso? Que la lámpara de Dios se había estado apagando. Y si la lámpara de Dios se había estado apagando, ¿quién no estaba en el tabernáculo? ¿Sí entienden ustedes por qué Nadie, Abiú murieron ipso facto? Y los hijos de Eli no. Ahora mi pregunta es, mis hermanos, porque esto me pone a mí a veces, decimos en Colombia, la piel de gallina. ¿Hay pecado aquí en la iglesia? Entonces, ¿por qué no estamos cayendo si estamos diciendo que el Espíritu de Dios está acá? ¿En dónde en realidad tenemos nosotros nuestro corazón? La presencia de Dios no estaba en ese lugar. Mis hermanos, ¿está Jesús aquí? ¿Sí lo creen? Si Jesús estuviese aquí, ¿en dónde usted estaría sentado? Si Jesús fuese el que estuviera predicando aquí, ¿en dónde usted estaría sentado? Yo me imagino que todos aquí ¿verdad? Todos queremos estar a los pies del Señor Jesús. Pero fíjense que las bancas de adelante son como siempre las más desocupadas. Mis hermanos, esta información me atañe a mí. ¿Me explico? Esta información para mí, cuando yo encuentro algo que en realidad me conmueve y me preocupa, mi primera preocupación es poderla contar. ¿Tenemos a Jesús o tenemos en Jesús un conocimiento teórico o práctico? Yo les quería leer, pero vamos a leerlo cortamente. Porque cuando leí esto, me espasmé, me puse asustado, me dieron nervios. Primeros escritos, páginas 55 a la 56. Capítulo titula El fin de los 2300 días. Y vi un trono,
y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. ¿En dónde estaba? Me fijé en el rostro de Jesús y miré su hermosa persona, dice la hermana White. Yo no sé si la hermana White sería una buena artista pintando, pero ella nunca, por lo menos que yo haya encontrado, trata de hacer una foto de él. Porque uno no debe hacer semejanza de cosa que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de su gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía la forma como él. Dijo que él la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque, dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo, escuchen lo que dice acá, vi al pueblo adventista. ¿Delante de qué? Vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías. Está hablando ahora de la iglesia adventista. Vi dos compañías. Una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraban él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi una luz que excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono, pero pocos recibían esa gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban a la luz. Y ésta se alejaba de ellos. Entonces, algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Voy a hacer un saltico aquí. Después de esto, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Y entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo. ¿En dónde estaba el Señor Jesús? En el lugar santo. Y dice que vino un carro que parecía como un carro con ruedas de fuego y lo llevó al lugar santísimo, donde el Padre estaba. Ahora, la parte que me salté explica cuando Dios el Padre va al lugar santísimo. Simplemente el objetivo de la lectura está aquí al final. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono Allí contemplé a Jesús, al sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Quiero que ustedes imaginen esto. Estudiábamos una vez aquí con el hermano Lascarro que la mesa de los panes era el trono de Dios, antes del 1844. Luego, el Señor Jesús, el Padre pasa al lugar santísimo, luego el Señor Jesús es llevado al lugar santísimo, donde empieza ¿qué? El juicio. Estamos todos claros ahí. Pero dice la hermana White que había un grupo de personas enfrente del trono de Dios,
Había un grupo arrodillado orando y había otro grupo que estaba de pie como descuidado. Y algunos de ellos veían la luz de Dios y se acercaban y querían orar con los que estaban de rodillas, pero habían otros que eran indiferentes. Y una vez, escuchen esto, el Señor Jesús pasa al lugar santísimo, la compañía que estaba orando se levanta y sin perder de vista al Señor Jesús pasa al lugar santísimo. Pero hay un grupo que queda en el lugar santo. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, porque uno de los que estaban arrodillados se pararon y pasaron con el Señor Jesús al lugar santísimo. Y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar delante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, ni gozo, ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Está hablando de la iglesia remanente. Está hablando de nosotros. Ahora, en realidad lo que me preocupó al leer esto es: ¿en dónde estamos nosotros? ¿Qué tan fuerte es nuestra ancla? Es lo que yo quiero que ustedes hoy salgan con esa idea. ¿Qué tan fuerte es mi ancla? ¿Qué tan bien estoy yo asegurado con Dios? ¿Qué tan cerca en realidad mi vida es con la de Cristo? Acuérdense que la vida, el proceso de redención, viene la justificación, luego viene el proceso de santificación y luego viene la glorificación. ¿Sí me siguen? Nosotros ahorita estamos andando en el proceso de santificación. Y es un proceso. Es un proceso que si tú no lo sigues, te quedas. Si tú estás todavía viviendo el mismo adventismo que encontraste cuando llegaste, te estás quedando. Y créame, mi hermano, mi apreciado amigo, que si usted no se despierta, cuando se cierra el tiempo de la gracia y llegue la ley dominical, usted, como las vírgenes fatuas, va a querer ir a buscar el Espíritu Santo, pero ¿qué espíritu es el que va a recibir? Les confirmo lo que les dije cuando empecé el tema. El Espíritu Santo está aquí. Lo digo porque la semana pasada había un hermano aquí sentado, ¿me acuerdo el nombre de él? Noel, milagro vivo. Hoy tenemos al pastor. Luego, las oraciones de las que estamos aquí, algunas de ellas están funcionando. La pregunta es si todos estamos en esa misma rutina, estamos en ese mismo barco. Porque yo les digo una cosa, mis hermanos: Satanás es un león hambriento buscando a quien devorar. Y nosotros, la única forma como nosotros podemos estar seguros es con un escrito está. La única forma como nosotros podemos estar seguros es velando y orando para no entrar en tentación. La única forma como nosotros podemos estar atados, seguros, es tener a Cristo en el corazón todos los segundos, todos los días, a cada instante. Si usted está escuchando música, mis hermanos, mire, la vida espiritual es como si usted tuviera dos perros de pelea. Si usted alimenta a uno y al otro no lo alimenta, ¿quién cree que va a ganar? Si usted está constantemente alimentando su mente con cosas que no son cristocéntricas, usted se está poniendo en terreno del enemigo. Y probablemente esa luz que está saliendo del trono de Dios está pasando por encima suyo. Cuando alguien viene aquí a hablarle, hermanos, para que ustedes busquen a Dios de corazón, nosotros muchas veces escuchamos sermones donde se habla del amor de Dios, se habla que Dios quiere que nosotros prosperemos.
Pero en realidad, el tiempo de hoy amerita que nosotros estemos alerta a la vanguardia. Dios quiera que de hoy podamos nosotros empezar a mirar nuestra vida poniendo en realidad a Dios de primero. Y cuando digo a Dios de primero, es a Dios de primero en cualquier cosa. En las cosas más pequeñas, Dios tiene que ir primero. Así, los miércoles en la noche, este recinto no va a estar vacío. Así, la escuela sabática va a estar tan llena como está el culto divino. Así, yo les digo una cosa, mis hermanos, la razón única para que exista una iglesia es de evangelizar a otras personas, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Ok? Por eso para mí un sermón de aquí, desde este púlpito, es para eso, para educarnos y para motivarnos a salir a buscar más personas, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Dios los guarde.